Hace unos días me sorprendió que una jovencita allegada a nuestra familia me dijera que una familiar suya, adulta, mayor de edad, que se congrega en una iglesia cristiana, no quiero decirle que sea cristiana, sino que se congrega en una iglesia cristiana, porque me gustaría que aprendiéramos a hacer esa distinción de aquí en adelante, porque deberíamos de proponernos entre el cuerpo de Cristo tratar de quitar o de corregir al menos esas etiquetas, porque a todo el que va a una iglesia y sale a dar mal testimonio, lo primero que la gente dice es: ¿y eso que es cristiano? Entonces aprendamos a defendernos diciendo: no, y eso que se congrega en una iglesia cristiana, porque de congregarnos en una iglesia cristiana a ser cristianos hay bastante camino. Entonces esta jovencita me comentaba que una familiar suya mayor de edad le dijo que ella le aconsejaba que antes de casarse experimentara ciertas relaciones sexuales, tuviera parejas para que pudiera tener experiencias y no involucrarse con la primera persona que se le atravesara, y para que disfrutara de la vida. Pero ustedes saben que un creyente responsable, verdaderamente convertido, nunca aconsejaría a una menor de edad de esa manera, ¿no es cierto? Puedo hacerme la idea de que los consejos de un creyente responsable y maduro para un menor de edad sería: hija, al menos es lo que yo he hecho, y yo me imagino que todos los padres de familia es lo que hacemos con nuestras hijas: hija, cuida tu cuerpo, cuídate de las relaciones antes del prematrimoniales, no te dejes manosear de las personas, cuídate mucho. Es nuestro consejo, ¿no es cierto?, a nuestras, hasta que guárdate para el Señor y para tu pareja, hasta que el Señor te la quiera dar, la persona que va a ser tu esposo. Yo me imagino que ese es el consejo que los padres de familia creyentes, temerosos de Dios, le podemos brindar a nuestras hijas. Ahora, claro, pues no vayan a creer que el mensaje va a tener que ver con la sexualidad de la adolescencia. Sería interesante el tema, pero ese no es el caso en este momento, en esta oportunidad. Lo estoy usando como introducción para que logremos entender que ese consejo que nosotros le damos a nuestras hijas menores de edad es el mismo consejo, no sé si ustedes lo habrán notado, es exactamente el mismo consejo que Dios nos da a todos nosotros. Guarden su cuerpo, guárdenlo para el Señor y guárdenlo para su pareja exclusivamente. Es decir, es bastante interesante porque nosotros creemos como adultos que sabemos mucho y tenemos mucha experiencia, pero el Señor en su palabra nos aconseja como si fuéramos unos niños también. El mismo consejo que le brindamos a nuestras hijas, el Señor nos lo brinda a todos nosotros, jóvenes, adultos, ancianos, a todas las personas. Amén. Entonces, para que lo tengamos presente, cuidemos y guardemos nuestro cuerpo para el Señor y para nuestra pareja. Esa sería entonces la forma de o la enseñanza que Pablo nos quiere brindar a través de este pasaje. Permítame contextualizar un poco dónde es que estamos ubicados. Desde el capítulo 5, versículo 1, Pablo se está dirigiendo a 3 problemas específicos en la iglesia de Corinto. En primer lugar, en los primeros 13 versículos del capítulo 5, trata un tema de incesto. Ustedes habrán leído en la primera carta a los Corintios, de un hombre que se congregaba en la iglesia de Corinto y que al parecer en las cartas que le enviaron a Pablo le hicieron saber de que había una persona que se estaba acostando o estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su papá, o sea, con su madrastra. Y al parecer, pareciera que toda la iglesia o gran parte de la iglesia, al menos el liderazgo, lo sabían, porque a Pablo se lo hicieron saber las personas que le escribieron pidiendo la instrucción de cómo tratar ese tema. Entonces lo que Pablo dice en esos pasajes es: hombre, ¿cómo van a permitir tal cosa? Ustedes pareciera que eso es parte de la mal llamada libertad que ustedes tienen en la iglesia. Esas cosas no las permiten ni siquiera los paganos, ni los que no son creyentes aceptan ese tipo de cosas. ¿Cómo es que en la iglesia de Cristo ustedes permiten y aprueban ese comportamiento y esa conducta? A esa persona
apártenla de la iglesia y entréguenla a Satanás, es lo que dice. También en los primeros 11 versículos del capítulo 6 trata otro tema bastante delicado, y es los pleitos entre creyentes. A Pablo le genera dolor, le causa tristeza que los creyentes se estén entre ellos mismos acusando y juzgándose y llevándose los unos a los otros a los tribunales jurídicos, a los tribunales mundanos. No es que Pablo le esté restando importancia o autoridad a las autoridades como tal, a las autoridades civiles, sino que lo que Pablo les aconseja es: hombres, si todos somos hermanos en Cristo Jesús, ¿por qué no tratan de solucionar sus inconvenientes, sus diferencias de una manera fraternal? Pareciera ser que por los problemas que los están llevando a los estrados judiciales fueran situaciones económicas. Entonces lo que Pablo aconseja es: no hagan eso, ustedes son sabios, pongan en práctica el amor y la misericordia, si es necesario, hasta perdonen la deuda, pero no se acusen ni se hagan daño delante de los tribunales, arreglen sus problemas entre ustedes mismos. Ahora, no olvidemos lo que aprendimos en la serie anterior, donde Pablo con vehemencia atacó la sabiduría humana a la que estaban recurriendo los líderes de la iglesia de Corinto. ¿Lo recuerdan? Los que estuvimos en la serie anterior. Al parecer, todo este desorden y todo este pecado que se estaba manifestando en la congregación y que ahora Pablo está tratando en estos capítulos posteriores, no es más que la consecuencia de que los líderes de la iglesia de Corinto permitieron que la sabiduría humana se impusiera por encima de la sabiduría de Dios en la iglesia. Es decir, como ya no se estaba poniendo mucho en práctica la palabra de Dios dentro de la misma congregación, la iglesia se les volvió un caos. Ya no había ni autoridad moral, ni tampoco estaban ejerciendo la disciplina tal como el Señor lo permite. ¿Por qué? Porque ellos se ufanaban, alardeaban de ser una iglesia cristiana que disfrutaba de su libertad y que ponían en práctica la sabiduría de los hombres. Eso mismo fue lo que llevó que tanto pecado y tanta maldad se permeara, se filtrara en la iglesia de Corinto. Ellos estaban entonces enseñando y permitiendo cosas que no se debían. Ese es el tercer, ahora veremos al iniciar esta serie entonces, el tercer problema que Pablo está tratando. Es un problema de inmoralidad sexual también. Son estos tres asuntos los que Pablo toca entre el capítulo 5 y el capítulo 6. De esa manera entonces llegamos a nuestro pasaje. Y nuestro primer encabezado sería: no todo lo que se me permite hacer es conveniente. Según la creencia de los griegos, lo importante en su época de toda persona era el alma, el espíritu. El cuerpo era algo sin importancia. Ellos decían que puesto que el cuerpo no importaba, se podía hacer lo que quisieran con él. Se le podía dar el gusto que quisiera al cuerpo, porque el cuerpo es una cosa diferente al alma. Era lo que era la creencia de ellos. Esto se llama dualismo. Y para complicar más la cosa, algunos miembros de la iglesia de Corinto estaban utilizando a su conveniencia pecaminosa, hago la aclaración, la doctrina de la libertad cristiana, que los siervos de Cristo Jesús y el mismo Pablo estaban predicando. Ustedes saben que a la luz de la Escritura se nos habla mucho de la libertad en Cristo Jesús. Entonces estas personas estaban tomando esa doctrina de la libertad, pero dándole una aplicación totalmente desviada de lo que era la doctrina bíblica. Lo que ellos interpretaban era entonces que el cristiano era el hombre más libre de todos y podía hacer, por esa libertad que le había dado Cristo, podía hacer, discúlpenme en el término, lo que se le diera la gana. Especialmente con ese cuerpo, decían ellos, que es la parte menos importante de nosotros, porque Cristo vino a salvar nuestro espíritu. Ellos habían dividido su creencia doctrinal a su manera conveniente. Por esta razón entonces Pablo inicia diciendo en los versículos 12 y 13:
Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces lo que el apóstol Pablo hace es utilizar estos dichos. Ustedes bien, se ve claramente que son dichos, son refranes, ¿no es cierto?, que ellos estaban usando para justificar sus acciones. Pablo toma estos dichos populares de ellos y para darles una enseñanza. Eran bastante conocidos entre los corintios. De hecho, Pablo menciona este mismo dicho, este mismo refrán por allá en esta primera carta, en el capítulo 10. Los corintios argumentaban que tenían libertad para hacer todo lo que quisieran, pero Pablo les corrige diciéndoles, haciendo una paráfrasis: aunque ustedes digan que les es permitido hacer todo lo que quieran, quiero que sepan que todo lo que hacen no es conveniente, ni es apropiado para alcanzar el objetivo de Cristo Jesús. Ustedes no pueden estar controlados ni gobernados por ningún tipo de deseo ni influencia pecaminosa. Palabras más, palabras menos, es lo que Pablo les está tratando de decir en estos primeros versículos. Los corintios entonces, al dejarse llevar por sus propios deseos carnales, lo que estaban era demostrando que eran esos deseos y su carnalidad los que estaban gobernando en sus vidas. Es decir, no se habían rendido ante el señorío de Cristo Jesús, sino que se estaban rindiendo a su propia carnalidad. Y esto lo estaban haciendo en nombre de la libertad cristiana. Pero ni el cuerpo, ni la libertad como tal, dice Pablo, son para ocuparlos en actos sexuales ilícitos e inmorales. Ellos no podían hacer comparación porque evidentemente, claramente aquí se ve que ellos hacen una comparación de la comida que digieren con sus deseos sexuales. Lo que Pablo les dice, ustedes no pueden hacer comparación de eso porque son dos cosas totalmente diferentes. Es claro que la comida hay que comerla con moderación, pero si un creyente se excede en comida, lo peor que le puede pasar es que se engorda y los hermanos lo van a ver gordo. Y lo que Pablo aquí está diciendo es, una persona que practica la inmoralidad sexual claramente está incurriendo en pecado, y como tal las personas y Dios lo van a ver como lo que es, un pecador. Y ellos estaban comparando, los corintios, que así como tenemos libertad para comer, también tenemos libertad para hacer todo lo que queremos. Además, el cuerpo humano no fue creado para que le pertenezca al pecado, ni el pecado le pertenece al cuerpo, como lo decían estos mismos corintios en estos pasajes. Recordemos que Dios hizo al hombre ¿cómo? A su imagen y semejanza, es lo que nos dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, mas no para entregarlo a la inmoralidad sexual. Por lo tanto, el cuerpo del creyente es para el Señor, no es para el pecado. Dios fue quien lo creó y lo creó para Él. La prueba irrefutable entonces de esta verdad es lo que nos dice en el versículo 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Teológicamente, la resurrección de Cristo está profundamente ligada a la resurrección de los creyentes. Y los corintios estaban teniendo problemas para entender estas cosas. Ellos no habían logrado entender la importancia de la resurrección y de la eternidad. Para ellos la vida solo consistía en la que vivían terrenalmente. El asunto era tan complicado que por allá en el capítulo 15 de esta carta, Pablo va a ampliar bastante este tema de la resurrección, tanto de Cristo como de la resurrección de los creyentes. Este era el problema por el cual ellos no lograban entender de que no somos un cuerpo por aparte y un espíritu por aparte, sino que somos una sola persona, y que ese ser
después de que parta de este mundo, va a ser redimido por Dios totalmente. Tristemente hoy en día, gran parte del pueblo cristiano tiene el mismo problema. Para ellos lo más importante es lo que vivamos aquí y ahora. De hecho, hay un libro de un famoso predicador de los Estados Unidos que dice: mi mejor vida ahora. ¿Saben cuál es el problema de esa mala teología? Que si mi mejor vida es ahora, entonces yo qué espero para mi eternidad, si lo mejor lo estoy viviendo acá. Si yo tengo esa teología, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos, dice mi papá. Y no es de eso de lo que se trata. Así que el creyente es libre al hacerse esclavo de Cristo. Por lo tanto, la fornicación no tiene que ver absolutamente nada con la libertad del creyente. Por el contrario, ¿saben lo que es la fornicación? Ese sería nuestro segundo encabezado. La fornicación es el pecado que más contamina. Dicen los versículos 15 al 17. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu, es con él. En el versículo 13 que leímos anteriormente, Pablo dijo que el cuerpo del creyente le pertenece a Cristo. Ahora aquí nos amplía un poco más esto. Los creyentes deben de saber que cada uno de ellos, su cuerpo y todo su ser, es un miembro del cuerpo de Cristo, es decir, de su iglesia. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Y qué es el creyente dentro de ese cuerpo de Cristo? Un miembro. Así como este dedo, esta mano, este brazo es un miembro de mi cuerpo, de este cuerpo. Si el creyente entonces tiene esto claro, por lógica debe comprender que es imposible que un miembro del cuerpo de Cristo también sea parte del cuerpo de una prostituta o parte de la fornicación. Fornicación en el griego es pornei, prostituta es porné, de donde viene nuestra palabra porno. Todo lo que tiene que ver con la sexualidad ilícita, bíblicamente se describe con estos términos, o pornei o porné. Aún la pornografía, entonces, podríamos nosotros incluirla dentro de la fornicación. Esto quiere decir entonces que ninguna persona, pongamos la atención a esto, que forma parte del cuerpo de Cristo, se debería involucrar en ningún tipo de delito sexual, inmoralmente. ¿Por qué? Porque al hacerlo entonces estaría prácticamente involucrando a Cristo en ese acto, porque son el mismo cuerpo. Si estamos entendiendo las dimensiones de lo que es lo que mucha gente llama una carita al aire, lo que mucha gente llama una aventurita, lo que mucha gente llama un tropezoncito, con ternura y todo lo llamamos. Estamos prácticamente arrastrando a Cristo mismo con nosotros a involucrarlo en las cochinadas sexuales que se están practicando. Por esto Pablo dice, finalizando el versículo 15, de ningún modo, es decir, de ninguna manera, es imposible, jamás, es impensable que Cristo Jesús pueda ser traído a un acto de fornicación. Entonces, si estamos captando la idea, si somos miembros del cuerpo de Cristo, cuando vamos a hacer, yo no puedo mandar esta mano a hacer algo ella sola, ella no va a ir sola. Si yo con esta mano hago algo, todo mi cuerpo está activo en este momento para lo que esta mano va a hacer. Cuando mis ojos ven algo,
mi cerebro y todo mi cuerpo se activa. De igual manera, lo que Pablo nos está tratando de decir es exactamente lo mismo. Cuando una persona incurre en un acto sexual inmoral, está siendo partícipe a Cristo Jesús, porque son el mismo cuerpo. Créanme que estudiando esto, en realidad me conmovió bastante, porque yo pienso que muchos creyentes que desafortunadamente tienen este tipo de malas experiencias, digámoslo, pecaminosas, no alcanzan a dimensionar hasta dónde está llegando su pecado. Una relación sexual tiene tanta trascendencia que Dios mismo dice que cuando se unen son ¿qué? Una sola carne. Mire que Pablo está usando aquí una frase que Dios utilizó para referirse al esposo y a la esposa cuando se casan. Pasarán a ser una sola carne. Aquí no hay necesidad de que sean casados, pero cuando hay un acercamiento, una intimidad sexual, se convierten en una sola carne también. Lo que esto quiere decir es que no solo se ejecuta una unión física, sino en su totalidad, es decir, se vuelven un solo ser en todo lo que esto implica. De modo que si un creyente que es un miembro de Cristo se adhiere a una prostituta, es decir, a una relación sexual ilícita, lo que hace es profanar, humillar, excluir a Cristo. Increíble. Entonces por eso Pablo manda en el versículo 18: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Difícil de entender. El mandato de Pablo entonces en este caso es alejarse rápidamente. Sería la traducción textual. Escapar de todo lo que los expone a actos sexuales inmorales, incluida la prostitución. Tal vez el mejor ejemplo de eso, bíblicamente hablando, sería el caso de José, el hijo de Jacob, que todos conocemos en Génesis 39, 37 al 39 capítulos. ¿Qué fue lo que hizo cuando la mujer de Potifar vino a seducirlo? Salir corriendo. Hay un dicho que dice: es mejor que digan de aquí corrió que aquí quedó. Pero también hace una aclaración bastante importante. El pecado de la fornicación es el pecado que más contamina al hombre, en cierto sentido. La razón es que ningún otro pecado en que el hombre incurre afecta tanto su mismo cuerpo. La mayor parte de los pecados, ustedes ven que van en contra de otras personas, en contra del prójimo, pero nadie peca contra sí mismo. Pero el pecado de la fornicación es un pecado contra mí mismo. Alguno dirá: pero ¿qué del que consume drogas, del que consume alcohol, del que se excede en la comida? También están atentando contra su propio cuerpo. La respuesta sería que ningún alimento ni ninguna sustancia psicoactiva está relacionada con el cuerpo en su totalidad, como lo está la relación sexual. En un acto sexual ilícito, la persona entrega más de la cuenta de sus emociones, de su mente, de su voluntad a la otra persona que no es su cónyuge. De esta manera entonces tanto el hombre como la mujer con las que están practicando este acto sexual se están haciendo daño a sí mismos. Pero también hay que tener en cuenta que una de las razones por las que Pablo afirma esta posición es que para poder entender entonces que tanto la comida, la bebida y otras sustancias vienen de afuera, mientras que la fornicación nace, se gesta, se desarrolla y se ejecuta dentro del mismo cuerpo.
no es de afuera, sino que todo nace acá. Por esa razón es el pecado que más contamina al hombre. Y el que peca de esta manera está pecando contra sí mismo. Es a él mismo el que se está haciendo daño. ¿Qué dicen ustedes cuando un vecino mata a otro? Ay, el vecino mató a fulano, mató a perano, mató a sutano y se va para la cárcel. Se escandaliza a todo el mundo porque destrozó otra familia, tal vez, acabó con una vida. Pero cuando alguien tiene una relación extramarital, lo que uno dice son: ve, fulano le puso los cuernos a la mujer o al esposo. Hasta ahí llega. No da cárcel. Pero es el pecado que más daño le hace al ser humano. Si teníamos presente eso. De manera que al dejarles entonces claro a los corintios que la fornicación es el pecado que más contamina al hombre, ahora Pablo pasa entonces a aclararles qué es entonces el cuerpo del creyente. Ese sería nuestro tercer encabezado. El cuerpo del creyente es el templo de Dios. Dice el versículo 19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pregunta. Los corintios habían sido muy bien instruidos por Pablo y los demás siervos del Señor acerca de que ellos habían recibido el Espíritu Santo. Yo les pregunto a ustedes, como creyentes, ¿ustedes saben que cuando creemos en Cristo Jesús recibimos al Espíritu Santo? Entonces, por lógica, se debe entender que su cuerpo ahora se ha convertido en el lugar donde mora el Espíritu Santo, es decir, en su templo. Por esto inicia este versículo 19 diciendo: ¿O ignoráis? Dándole continuidad a lo que dijo anteriormente entonces. Es decir, ustedes ya deberían de saber esto. Pero ¿por qué es tan importante que el cuerpo sea el templo del Espíritu Santo? Genera curiosidad eso. Primeramente entendamos qué es el templo entonces. En términos generales, el templo es un edificio considerado como la casa o lugar de morada de una deidad, donde la deidad podría ser adorada. Pero en este caso, no se está hablando ni de cualquier templo ni de cualquier Dios. Se está hablando del Dios verdadero, el Dios de Israel, el único Dios. Para un hebreo, una persona que creía en el Dios de Israel, el templo era la casa de Dios, donde la presencia de Dios permanecía. En otras palabras, el templo es el lugar donde está Dios, donde se adora a Dios y donde se tenía comunión con Dios. Es lo más sagrado y sublime para un hebreo o una persona de este pensamiento. Teniendo entonces esto claro, es ahí donde radica la importancia de lo que está diciendo aquí Pablo. Porque ahora el santuario, el lugar santo, puro y sublime y único donde habita Dios, ¿saben cuál es? El cuerpo de cada creyente. Por lo tanto, si este cuerpo es el santuario de Dios, es el lugar donde habita Dios, ¿a quién le pertenece? A Dios. Le pertenece a Dios. Pero ¿por qué razón entonces el cuerpo del creyente le pertenece a Dios? Dice el versículo 20: porque habéis sido comprados por precio. Y en el segundo imperativo en esta porción: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Pablo entonces lleva a los corintios aquí directamente a la cruz del Calvario, donde Cristo los compró y pagó el precio de la redención. En este caso el término comprados es bastante significativo porque es el término que se usaba en la transacción de esclavos en su época. Haciendo paráfrasis, entonces lo que Pablo les está diciendo es: ustedes eran esclavos de otro amo, a quien tenían que obedecer aún contra su voluntad. Pero Cristo los compró y pagó con su propia sangre. Ahora ustedes le pertenecen a Él. Ahora ustedes son de su propiedad. Es algo que nosotros como creyentes debemos de tener siempre claro. Antes de conocer de Cristo, el creyente es esclavo ¿de quién? Del pecado, de la maldad. Yo le pregunto y me pregunto a mí mismo, y no me vayan a responder por favor: ¿cuántos aquí antes de conocer del Señor llorábamos por querer dejar el licor, la parranda, las infidelidades? Pero no podíamos. ¿Por qué? Porque éramos sencillamente esclavos de ese pecado. Y un esclavo no tenía voluntad propia. Aunque él quisiera hacer otra cosa, su amo le ordenaba lo que debería de hacer. Y lo que Pablo aquí está diciéndoles es: Cristo los compró a ustedes. Ustedes ya no son esclavos del pecado. Ustedes ahora son esclavos de Cristo. Por lo tanto, es a Él a quien le pertenecen y es a Él a quien deben de obedecer. De manera entonces, hermanos, que el deber de los corintios era usar su cuerpo y todo su ser para glorificar, es decir, para honrar, reconocer el carácter y los atributos santos de Dios, porque finalmente es a Él a quien le pertenece. Ahora, mis amados, yo les pregunto a ustedes: ¿cómo disfrutamos nosotros nuestra libertad en Cristo? Ya vimos cómo la disfrutaban los corintios. Yo estoy seguro que todos hemos incurrido en el abuso de nuestra libertad como cristianos en algún momento, en algunas cosas que a veces consideramos inofensivas. Hay muchas cosas que hacemos y no son delitos. La ley lo permite, pero hermanos, no son de provecho para nuestra vida cristiana. Vamos a poner dos ejemplos sencillos. Podemos nosotros dormir mucho y hacer mucha pereza, pero eso nos va a traer muchas consecuencias. Y sobre todo nos va a traer consecuencias espirituales. Uno diría: ¿pero por qué? Ustedes no se han dado cuenta que cuando uno duerme demasiado, se levanta a las carreras y trata de hacer rendir el tiempo lo que más pueda? Y adivinen qué tiempo es el que sacrifica: el de la oración y el de la lectura de la palabra. ¡Ay, más tarde oro! Tengo que hacer esto primero. ¡Ay, más tarde leo la palabra! Porque tengo que hacer esto primero. ¿A quién meten preso por dormir? A nadie. Pero ante Dios estamos haciendo algo que no está bien. Otros dirán: ¿yo a quién le hago daño cuando fumo o cuando me emborracho? Si el que trabaja para beber y para fumar soy yo, el que se enferma soy yo. Y en cierto sentido tiene la razón. Pero la palabra misma nos está diciendo que todo lo que controla y gobierna tu voluntad no es conveniente. Es más, dice que no te dejes gobernar ni controlar por tus deseos e influencias pecaminosas. ¿Cuántas veces nosotros creemos tener el control de la situación? Y mentira que es la situación la que nos está controlando a nosotros. De modo, hermanos, que todos tenemos libertad para hacer muchas cosas, pero no todo lo que se nos permite hacer es bueno para nosotros o para los que nos rodean. Entonces esto ya no es libertad.
La libertad es libertad y es rico disfrutarla, siempre y cuando no me esté haciendo daño a mí mismo ni le esté haciendo daño a los demás. Pero si esa libertad le está generando dolor a otros, ¿ustedes creen que esa libertad es buena? No, hermanos. En alguna parte leí o oí la siguiente charla entre un pastor cristiano y uno de aquellos jóvenes indecisos, ambivalentes que andan por ahí. Le dice el joven al pastor: pastor, dígame, ¿es malo el cigarrillo? Y el pastor le pregunta: ¿es usted creyente? Sí, claro, yo sí soy creyente, pero todavía fumo. Entonces el pastor le dice: joven, escuche esta historia. En la Segunda Guerra Mundial, un aviador salió de su base a fin de atacar determinado lugar. Cuando ya iba a gran altura, a muy buena altura, miró que una rata estaba comiéndose las cuerdas del paracaídas. El piloto pudo hacer dos cosas: regresar a tierra, pero él se recordó de que las ratas no aguantan la gravedad, la altura. Entonces lo que él hizo fue elevarse más y más y más hasta que la rata ya no aguantó la altura y murió. Así pasa, le dice el pastor al joven, así pasa con nosotros, amigo mío. Si las ratas del vicio están cortando los hilos de nuestra comunión con Dios, esto implica que estamos volando muy bajo, y el ambiente es propicio para las actividades del vicio. Pero si volamos a considerable altura como cosa natural, las ratas de nuestros vicios y de nuestros malos hábitos van a morir. Así que el consejo, la moraleja es, aquella ilustración es: cuando sientas que el vicio te está atacando, que tus debilidades están tomando fuerza en ti, elévate y elévate y elévate en tu relación con Dios. Y por fuerza natural, los vicios cada día van a ser más débiles y más débiles y más débiles también. Pero aunque los ejemplos entonces que he puesto son dañinos y nocivos para nuestra vida espiritual, a lo que Pablo se está refiriendo realmente aquí es a la inmoralidad sexual. Eso sí, es bastante grave. Absolutamente de ninguna manera la fornicación o el adulterio son justificables en la vida del creyente. Varias personas, he hablado con personas que están incurriendo en eso o han estado incurriendo en problemas de adulterio, de fornicación, y miren lo que me han dicho: William, pero es que usted sabe que la carne es débil y no me pude resistir a la tentación porque uno todavía está joven. Van a escuchar también. Otro dice: pero es que William, ya son 15, 20, 25 años con la misma mujer y usted sabe que se va perdiendo el apetito sexual. Usted entenderá eso, ¿no, pastor? Un anciano también me dijo una vez: lo que pasa es que mi vieja está enfermita y yo no la quiero molestar tanto tampoco, pobrecita la vieja. Tan considerado el viejo. Otro expresa: es que tuvimos cierto inconveniente con mi esposa y me tiene castigado y no me deja acercarme a ella. ¿Han escuchado esos pretextos, esos cuentos? Muchos pretextos e intentos de justificación para la fornicación. Pero hermanos, la verdad es que a las personas que están incurriendo en esto, no hay otra explicación sino que sus deseos y sus bajas pasiones los han dominado y están controlando su voluntad y su vida. Es decir, en otras palabras, hace rato perdieron su libertad y no se dan cuenta. Hay un dicho que dice que no hay peor preso que el que cree que está disfrutando su libertad cuando está preso del pecado. Cuando yo estuve por allá detenido, siempre acostumbraba a decir: vea, hijo, hay dos formas de perder la libertad. Una es uno estar preso y otra cosa es ser esclavo.
Yo estoy preso tras de unos barrotes, pero mi alma, mi espíritu están libres. Mientras que cuando estaba en la calle, no tenía barrotes ni muros a mi alrededor, pero era esclavo. No estaba preso, sino que era esclavo del pecado. Esta falta entonces de lucidez espiritual y de dominio propio ha hecho que muchas personas pierdan la vergüenza. Y aunque su conciencia les intente mortificar, ya han perdido su sensibilidad espiritual. Creen estar disfrutando de su libertad. Este tipo de personas son los que cuando están haciendo algo malo, salen así cuando vienen de hacer algo malo. Miran para allá y miran para atrás. ¿Quién no está bien? Pero nunca miran para arriba. Porque quizás les preocupa un poco qué pasará si se descubre todo en casa. Pero no les importa nada qué pensará Dios de lo que estoy haciendo. Yo no sé si aquí haya alguien que está en esta situación, pero quiero decirles algo. Aunque se crean muy inteligentes para hacer las cosas, aunque sean muy maliciosos y nunca nadie los vaya a descubrir, aunque quizá sean solteros y sean libres, yo quisiera preguntarles esto: lo que estás haciendo con mujeres por fuera de tu pareja, o lo que estás haciendo con malos hábitos, con los malos hábitos que estás practicando, yo quisiera preguntarte si son convenientes para ti y para tu familia. Si es conveniente lo que estamos haciendo. ¿O por qué no consideramos que en lugar de creer que tenemos dominada la situación, más bien tomamos conciencia y nos damos cuenta que son las bajas pasiones los que están gobernando y dominando mi vida? ¿Y saben qué? Lo peor de todo esto, y tenemos que saber que el destino a donde vamos a ir a parar es la destrucción. Lo mejor que nosotros podemos hacer es acatar el mandato que el Señor nos da por medio de Pablo. ¿Cuál es? Huid de la fornicación. Evitemos todo tipo, ¿cómo vimos de la fornicación nosotros? Evitemos todo tipo de tentación a la que podamos estar expuestos. Alejémonos de las personas o lugares que representen tal vez situaciones comprometedoras. Pero sobre todo, tomemos conciencia que la vida sexual desordenada nos aparta de Cristo y nos contamina como nunca nos lo hemos imaginado. ¿Sí se dieron cuenta hasta dónde trasciende todo eso? ¿Hasta dónde trascienden esas canitas al aire? ¿De dónde provienen, pregunto, algunas de las enfermedades más letales, las más difíciles de tratar y las que más secuelas dejan? De las relaciones sexuales irresponsables y pecaminosas. ¿Qué es lo que más dolor y más daño causa a una persona o a una familia? El adulterio. La fornicación, hermanos, sea cual sea su manifestación y todo lo que ésta conlleva, es el mejor camino para destruirte a ti mismo y a los tuyos. Es lo que dice la palabra. Mucha gente dice que los impulsos sexuales son demasiado fuertes como para controlarlos. ¿Saben lo que dice John Stott, un gran siervo de Dios que murió hace pocos años, gran escritor, respecto a este mismo tema? En su libro Sobre la Roca dice: aceptar esto sería rebajar a los seres humanos al nivel de los animales. Forma parte de nuestro testimonio cristiano insistir en que cuando somos tentados, por insistentemente que sea la tentación, Dios siempre proporciona una salida de manera que podamos resistir. Cierro la cita. Pero de todas las razones que hay por las cuales estamos en la obligación
de evitar a toda costa incurrir en la fornicación, la razón principal es porque somos templo del Espíritu Santo. Yo les pregunto, ¿cuál es el comportamiento que ustedes esperan o buscan aquí en la congregación? ¿Cómo les gustaría que los hermanos se comportaran? Yo veo que aunque la gente a veces viene con cargas emocionales, a veces uno se los nota que vienen disgustados por algún problema en su casa, la gente llega acá a orar. Nadie llega aquí a insultar a nadie, a tratar mal a nadie, aunque vengamos con cargas. También veo que la mayoría de la gente viene vestida muy decorosamente. No vienen con vestido de baño ni con disfraces raros. De hecho, algunas personas que apenas están conociendo del Señor, que todavía luchan y batallan con el licor, con el cigarrillo, usted no los ve que vienen ebrios o que vienen a fumar acá adentro. Vienen sobrios. ¿Saben por qué? Todo digámoslo de alguna forma, buen comportamiento de todos en la congregación se debe a que nuestra conciencia y nuestra cultura nos han enseñado que a la casa de Dios hay que respetarla y reverenciarla, ¿no es cierto? Eso nos enseñaron desde muy pequeños. Y esto está muy bien. Hay que respetar el lugar donde venimos a adorar. Pero escuchen esto. Este lugar no es más que ladrillos y cemento. El verdadero santuario donde habita Dios es tu cuerpo, es mi cuerpo. Este es el templo que realmente nosotros debemos de cuidar y respetar. Ahora yo te pregunto, ¿qué tantas cosas haces tú con tu cuerpo y en tu cuerpo? ¿Qué tantas cosas haces tú con tu cuerpo y en tu cuerpo? Evidentemente, según la enseñanza, lo peor que podemos hacer con nuestro cuerpo es todo tipo de pecado que tenga que ver con la sexualidad, como los que hemos visto. Agreguémosle el adulterio, la fornicación, la masturbación, la pornografía. Pero hay muchas otras cosas que deberíamos hacer, o más bien dicho, perdón, que no deberíamos hacer en el templo de Dios, que es nuestro propio cuerpo. ¿Qué más no deberíamos de hacer? Yo te pregunto, ¿qué es lo que sale de tu boca? Una vez yo escuchaba que alguien le decía a un cristiano, y con esa boquita es que reza. Ay, Dios. Yo me ponía a pensar, ¿verdad? Y con esta boquita es que rezamos, ¿no? ¿Qué es lo que ven tus ojos? ¿Qué es lo que escuchan tus oídos? Iglesia, ustedes no se imaginan cómo cambiaría nuestra vida si lográramos cambiar nuestra perspectiva del templo de Dios y entendiéramos que ese templo somos nosotros mismos. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si en nuestra casa todos fuéramos así como estamos acá? Silencio. Escuchemos mientras el pastor habla. Así fueran nuestros hijos, escuchemos mientras el papá y la mamá hablan. O así fuéramos los esposos, escuchemos mientras mi esposo o mi esposo habla. Escuchémoslos. Pero en nuestras casas usualmente suelte la primera para ya soltarle otras dos. Nuestra vida cambiaría si tomáramos conciencia de eso, que somos el templo de Dios. Les aseguro que no haríamos, ni escucharíamos, ni veríamos, ni hablaríamos, ni consumiríamos lo que usualmente hacemos, escuchamos, vemos, hablamos y consumimos. No lo haríamos, porque sabríamos que este es el templo de Dios. ¿Saben qué haríamos nosotros con nuestro cuerpo si lográramos comprender que es el templo de Dios? ¿Saben lo que haríamos o lo que deberíamos hacer? Servir a mi prójimo, servir a mi pareja y ser feliz con ella, ser instrumentos de Dios para la extensión de su reino, para representar su santidad y muchas cosas más, si lográramos comprender que somos el templo de Dios. Ahora, hermano, si el pecado
y la tentación te asedian, tú no tienes por qué dejarte dominar por ellos. ¿Sabes por qué? Se lo dijo Pablo a los Corintios: porque ya no eres esclavo del pecado, ahora eres esclavo de Cristo. Cristo pagó por ti con su propia sangre. Cristo te redimió de la fuerza y el poder del pecado. Muchas veces decimos: pero es que yo lucho contra esto, Señor, y no puedo. Y ya siendo creyentes, creería esto porque lo hemos vivido antes de ser creyentes. Pero si realmente somos creyentes, si hemos nacido de nuevo, tengamos presente que dentro de nosotros está Dios mismo. Permítanme aquí, yo hago un paréntesis para hacer una aclaración y pido madurez de las personas. Estamos hablando, ya tenemos claro entonces que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Tenemos claro que el Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos claro que no anda de vacaciones ni está de visita acá con nosotros. Mora, vive, habita, permanece de día y de noche, 24/7 en nosotros. La gran pregunta es: ¿por qué entonces cuando una persona cae en fornicación o en cualquier otro pecado, vamos a Y o X iglesia y nos dicen: espíritu de fornicación, te reprende y para afuera? Si acabo de aprender de que en mí no hay ningún espíritu de fornicación, en mí está el Espíritu de Dios. Aquí Pablo no le está diciendo a los corintios: si cayeron en fornicación, reprendan ese espíritu de fornicación. No. Recuerden que el Espíritu Santo está en ustedes. Si están cayendo en fornicación, examinen su relación con Dios. Si están cayendo en otro tipo de pecado, no hay aquí espíritu de drogadicción ni espíritu de alcoholismo. Aquí lo que hay es fuerza de voluntad para dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y yo escuchaba: espíritu de alcoholismo, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y salgo de la iglesia a buscar ese bendito espíritu de alcoholismo otra vez en la cantina de la esquina. Hermanos, dentro de la compra que Jesús hizo, también está incluido tu cuerpo. Y con esta frase cierro. Así que tu libertad y tu cuerpo te fueron dados por Cristo, pero no para pecar, sino ¿para qué? Para adorarle y glorificarle. ¿A quién? A Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, y tenemos nuestros rostros.